Bienvenidos a su canal favorito, donde la pasión por las telenovelas turcas se vive al máximo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo y te unas a esta gran familia que ama las historias llenas de drama, pasión y giros inesperados. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un vídeo que sé que muchos de ustedes estaban esperando. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el corazón, esa química que traspasaba la pantalla? Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Senkal Kapm, o como la conocemos aquí, Love is in the air. La pregunta que ronda nuestras cabezas desde hace meses es, ¿hay reconciliación a la vista? ¿Han vuelto a cruzar sus caminos? Y lo más importante, ¿qué confesiones se han filtrado del entorno de estas dos estrellas que nos hacen soñar con un final feliz digno de un cuento de hadas turco? Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo la situación. Repasaremos los momentos más icónicos de su relación, escucharemos los rumores más recientes y, por supuesto, exploraremos otras series turcas que también nos han dejado con el corazón en un puño. Así que agarren sus palomitas y acomódense, que esto se pone bueno. Pero antes de sumergirnos en el drama de Kerem y Hande, quiero hablarles de algunas otras producciones que han marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas. Porque, admitámoslo, no solo de Love is in the air vive el seriófilo. Comencemos con una serie que, aunque tiene un tono diferente, también nos atrapó por completo, Çukur, conocida internacionalmente como The Pitt. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca en un barrio de Estambul llamado, precisamente, Çukur. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli, que interpreta a Yamak Koval, el protagonista que regresa a su hogar para asumir el liderazgo del clan, y Dilan Cizekdeniz, que da vida a Sena Koval, su esposa y un pilar fundamental en su vida. La trama es compleja, entrelazando lealtades familiares con la brutalidad del crimen organizado, creando un tapiz narrativo que engancha al espectador desde el primer episodio. La fotografía oscura y la ambientación sórdida contribuyen a crear una atmósfera opresiva que refleja la realidad del barrio y la lucha constante por el poder. Çukur es relevante para este vídeo porque nos muestra la otra cara de las series turcas, la que no se centra tanto en el romance azucarado, sino en la acción, la lealtad, la familia y las decisiones difíciles. Además, la química entre Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz es innegable, aunque su relación en la serie esté llena de obstáculos y dolor. Un dato interesante es que la serie es conocida por sus impactantes escenas de acción y su banda sonora original, que ha sido un éxito en Turquía, generando incluso conciertos y versiones alternativas de las canciones que se han convertido en himnos para los fans. Las letras de estas canciones a menudo reflejan los temas de la serie, como la lucha contra la injusticia y la búsqueda de la redención. Ahora, cambiemos de tercio y pasemos a una serie que también ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. La frescura de la trama, combinada con el humor ligero y los toques de drama, la convierten en una opción perfecta para aquellos que buscan una historia de amor sin complicaciones. Los protagonistas son Demet Özdemir, que interpreta a la adorable Sanem, y Can Yaman, que da vida al carismático Kan. Su química en pantalla fue tan fuerte que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por las constantes publicaciones en redes sociales y las apariciones públicas juntos. La prensa del corazón turca siguió de cerca cada uno de sus movimientos, especulando sobre la naturaleza de su relación. Erkenci es relevante porque, al igual que Love is in the air, nos ofrece una historia de amor llena de momentos divertidos, tiernos y apasionados. Además, la serie destaca por sus paisajes espectaculares y su fotografía cuidada, mostrando la belleza de Estambul y sus alrededores. Un dato curioso es que Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en iconos de la moda gracias a sus personajes en la serie, influyendo en las tendencias y estilos tanto en Turquía como en el extranjero. Los outfits de Sanem y Can eran imitados por miles de fans que buscaban recrear su estilo desenfadado y moderno. La serie también impulsó el turismo a los lugares donde se filmó, convirtiendo a Turquía en un destino aún más popular para los amantes de las telenovelas. Siguiendo con las comedias románticas, no podemos dejar de mencionar Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta serie nos cuenta la historia de Defne, una joven que acepta un peculiar trato para salvar a su familia de la bancarrota, enamorar al exitoso empresario Ömer. El dilema ético que plantea la trama, donde el amor se convierte en un contrato,
añade una capa de complejidad a la comedia romántica, generando debates entre los espectadores sobre los límites del amor y el dinero. Los protagonistas son el Zinsangu, que interpreta a la ingeniosa Daphne, y Bar Arduk, que da vida al reservado Homer. La tensión y el juego del gato y el ratón entre ellos son simplemente irresistibles, creando momentos de comedia y drama que mantienen al espectador enganchado a la pantalla. La habilidad de los actores para transmitir las emociones de sus personajes, a pesar de la complicada situación en la que se encuentran, es uno de los puntos fuertes de la serie. Kiral Kask es relevante porque nos muestra cómo una mentira puede dar lugar a un amor verdadero. Además, la serie destaca por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos, que a menudo contienen reflexiones sobre la vida, el amor y la ambición. Un dato interesante es que el Zinsangu y Bar Arduk ganaron numerosos premios por sus interpretaciones en la serie, consolidándose como dos de los actores más populares de Turquía. La banda sonora de la serie también fue un éxito, con canciones que se convirtieron en hits de radio y plataformas de streaming. La serie también tuvo un gran impacto en la industria de la moda, con los looks de Defne marcando tendencia y generando un gran interés por la moda turca. Y ahora, volviendo al tema principal, ¿qué está pasando realmente con Kerem y Hande? Como saben, su relación traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su romance era un cuento de hadas, documentado en redes sociales con fotos llenas de amor y complicidad. Los fans de todo el mundo se unieron en torno a su relación, creando hashtags y comunidades online dedicadas a celebrar su amor. Cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle, buscando señales de su felicidad y solidez. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para todos sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, con muchos expresando su incredulidad ante la noticia. La prensa del corazón turca se volcó con el tema, publicando especulaciones y rumores sobre las posibles causas de la ruptura. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero se rumoreaba sobre agendas apretadas, presión mediática y, como siempre, terceros en discordia. La vida de ambos actores se había vuelto muy pública y demandante, con proyectos que los mantenían viajando constantemente y bajo la lupa de los medios. La presión de mantener una imagen perfecta y cumplir con las expectativas de sus fans también pudo haber contribuido a la ruptura. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, los fans más acérrimos no han perdido la esperanza y siguen buscando señales de una posible reconciliación. Han escudriñado sus redes sociales en busca de pistas, analizando cada me gusta, cada comentario y cada publicación en busca de un mensaje oculto. Han creado teorías y escenarios sobre cómo podría producirse una reconciliación, alimentando la esperanza de un final feliz. Y aquí es donde entran las confesiones inéditas que prometimos en el título del vídeo. En las últimas semanas han surgido varios rumores provenientes de fuentes cercanas a ambos actores. Algunos aseguran que han vuelto a tener contacto, que han estado hablando por teléfono y que incluso se han reunido en secreto. Las redes sociales han estado inundadas de capturas de pantalla de supuestas conversaciones y avistamientos, aunque la veracidad de estas informaciones no ha podido ser confirmada. Una fuente que prefiere permanecer en el anonimato comentó a un medio turco que la llama entre Kerem y Hande nunca se apagó por completo. Siempre hubo mucho cariño y respeto entre ellos, y ahora que han pasado algunos meses desde su separación, están empezando a ver las cosas con más claridad. Esta fuente también afirmó que ambos han estado reflexionando sobre su relación y que han identificado algunos errores que cometieron en el pasado. Otro rumor apunta a que Kerem Bürsin está arrepentido de algunas decisiones que tomó durante su relación y que está dispuesto a luchar por reconquistar a Hande Erçel. Al parecer, Kerem se ha dado cuenta de lo importante que Hande es para él y no quiere perderla. Se dice que ha estado escribiendo cartas y poemas para expresar sus sentimientos y que ha estado buscando la manera de contactar con ella de una manera más personal y significativa. Pero, ¿qué hay de Hande? Ella ha sido mucho más reservada sobre su vida personal. Sin embargo, algunos insiders aseguran que Hande también echa de menos a Kerem y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad, siempre y cuando él demuestre que ha cambiado. Se dice que Hande ha estado trabajando en sí misma y que ha aprendido mucho sobre lo que busca en una relación. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente por ninguno de los dos actores.
Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. La persistencia de los rumores y las constantes especulaciones sugieren que podría haber algo de verdad detrás de ellos. Y si hablamos de romper el silencio, Kerem Bürsin ha dado algunas pistas que han encendido aún más las esperanzas de sus fans. Recientemente en una entrevista se le preguntó sobre su relación con Andercel y, aunque no dio detalles concretos, respondió con una sonrisa enigmática: «Nunca digas nunca». Esta simple frase ha bastado para desatar la euforia entre los fans, que la interpretan como una señal de que la reconciliación es posible. Esta frase ha sido interpretada por muchos como una señal de que la puerta a una reconciliación está abierta. Además, Kerem ha seguido a Hande en redes sociales y ha dado me gusta a algunas de sus publicaciones, lo que ha desatado una ola de comentarios y especulaciones. Por supuesto, podríamos estar equivocados y todo esto podría ser solo una ilusión creada por los fans. Pero admitámoslo, la idea de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo es demasiado tentadora como para ignorarla. La historia de su amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y la esperanza de un final feliz es algo que muchos se niegan a abandonar. Y hablando de tentaciones, otra serie turca que nos ha tenido al borde del asiento es Aşk 101 o Amor 101. Esta serie juvenil nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes rebeldes que intentan que su profesora favorita no sea expulsada del instituto. La serie destaca por su representación honesta y realista de los desafíos que enfrentan los jóvenes, incluyendo el acoso escolar, la presión social y la búsqueda de la identidad. Los actores principales son Kubilay Aka, que interpreta a Kerem, Mert Yazkolu, que da vida a Sinan, y Alina Boz, que interpreta a Eda. La serie destaca por su frescura, su humor y su banda sonora pegadiza. Aşk 101 es relevante porque nos muestra la importancia de la amistad, el amor y la rebelión en la adolescencia. Además, la serie aborda temas como el bullying, la desigualdad social y la importancia de la educación. Un dato curioso es que la serie fue un éxito internacional y tuvo una segunda temporada muy bien recibida por el público, consolidándose como una de las producciones turcas más populares entre el público joven. En resumen, hoy hemos explorado el mundo de las series turcas, desde los dramas criminales hasta las comedias románticas, pasando por las historias juveniles llenas de rebeldía. Y por supuesto, hemos analizado la situación sentimental de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Hemos escuchado los rumores, las confesiones y las pistas que nos hacen soñar con una posible reconciliación. Pero al final, solo el tiempo dirá si este cuento de hadas turco tendrá un final feliz. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriófilos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.